Bienvenidos. Una semana más al informativo histórico arqueológico de Res Histórica. Bueno, volvemos una semana más con más noticias. Y bueno, ¿cuál es la primera? Bueno, pues vamos a hablar del arco ahora, porque resulta que en Navarra se ha encontrado, bueno, ya se encontró hace años y ahora se ha podido sacar de la cueva donde estaba un hombre de hace 11.700 años. Bueno, más bien es un joven, porque tendría entre unos 21 o 23 años, me diría unos 60, ¿vale? Para conocerlo un poco a este señor, que le han llamado el hombre de Loizu. Y lo que se ha visto es que en el cráneo tenía un agujero muy grande en la cabeza, y esto pues llamó mucho la atención. Y se ha estudiado comparando con las armas de la época y se ha descubierto que era una flecha de madera la que la atravesó con dientes de piedra, que no concordaba con el resto de flechas que normalmente eran de otro tipo, ¿no? Y se cree que es el primero o uno de los primeros hombres que recibió un disparo del arco. Es una hallazgo bastante interesante. Muy interesante, sí. La verdad, sobre los inicios del uso del arco. Uh-huh. Bueno, en segundo lugar, tenemos una noticia que nos lleva a Grecia, uh-huh, concretamente a la ciudad de Ripes, que la tenemos aquí, donde se han encontrado espadas, ¿vale?, de época micénica, entre los siglos XII y XI a.C. Uh-huh. Cultura micénica, para que la gente que esté un poco desubicada lo pueda entender, es los aqueos, los micénicos, los que participaron en la guerra de Troya, comandados por el rey Agamenón. Bueno, pues la máscara de Agamenón, sí, la famosa máscara. Sí, pues bueno, se han encontrado en Ripes unas espadas muy interesantes, bastante bien conservadas, aquí las vemos, con empuñadura de madera. Eso es muy raro, ¿no? Que se conserve la madera. Sí, muy raro que se conserve tanto tiempo, desde luego. También se han encontrado en la necrópolis cerámicas, restos humanos, y bueno, pues veremos cuando se siga excavando qué más se encuentra, pero vemos aquí la espada en un estado de conservación impresionante. Se han encontrado, aparte de esta, otras dos más. Ah, mira, muy guay. Bastante interesante. Sí. Bueno, pues ahora nos vamos a Tarragona y vamos a hablar de un yacimiento, el de Sant Miquel, les Masies de Sant Miquel, que bueno, resulta que había habido excavaciones a lo largo de los años y había como algo que no encajaba en el puzzle, ¿no? O sea, se había encontrado una necrópolis íbera con restos de escarabajos egipcios, por ejemplo. Qué raro, ¿no? Muy raro, lo que demuestra el comercio de los íberos con otras partes del Mediterráneo. Y también se había encontrado un poco más lejos cerámica íbera y alto imperial romana. Pero bueno, había algo que les chocaba a los investigadores, y lo que se ha encontrado mediante técnicas de georradar y esto que usan los arqueólogos, un yacimiento íbero fortificado, que seguramente contaría con 2 murallas y bastantes torres, de unos casi unas 5 hectáreas. Y también sería cerro de aquí, el cerro, ¿no? Sí. Y lo que se ha podido también constatar es que se trataría de una ciudad importante íbera, que quedaría destruida en el año 200 a.C., cuando llegaron los romanos. Llama mucho la atención que está en un llano, no está en una zona elevada, por tanto necesitaba un sistema defensivo muy importante, porque le podían atacar por cualquier lado. Y gracias a la cerámica que se ha encontrado y algunos otros objetos, se piensa que había una calidad de vida bastante elevada en la ciudad, que no eran simples campesinos, sino que era una sociedad bastante importante. Incluso se ha llegado a decir que una de las ciudades más grandes de la zona. Muy interesante. Sí, ya veremos que siguen saliendo, si se excava, si no se excava o Entonces, tal. por la cronología, más o menos en la Segunda Guerra Púnica habría sido destruida. Sí, por eso se piensa que la segunda muralla vendría a reforzar el peligro que había en ese contexto, sí. Muy interesante. Sí. Bueno, pues nos vamos a Pompeya. Concretamente, una villa que recibe el nombre, ¿tú te acuerdas cómo se llama? Sí, de la Civita Juliana. Civita Juliana, efectivamente. Sí, al norte de Pompeya. Sí, no en el yacimiento en sí, sino un poco alejada, en una villa. Pues se ha encontrado una habitación con camas extensibles, que por el reducido espacio, unos 16 metros cuadrados, se plantea que hubiese pertenecido a esclavos. Sí. Entre ellos, habría 2 adultos, porque hay 2 camas de 1,70 metros,
y un niño, porque hay una cama de 1,40, se postula. Aquí vemos la conservación excepcional. Es alucinante. Es increíble. Y aparte había una cuna incluso. Ujú. Y vemos pues restos de ánforas, o sea que también se habría servido esta sala para almacenar algunos objetos o líquidos incluso. Y También se plantea que podría ser el lugar, bueno, aparte de esclavos, también podría ser personal contratado en la villa claro, que se ocupaba de los caballos, porque cerca de esta habitación se encontró hace ya unos años, o hace unos meses, no recuerdo, una carroza ceremonial casi intacta que se está restaurando, y es bastante interesante porque en la habitación también se han encontrado algunos utensilios para los caballos, por tanto se piensa que podría ser parte de los trabajadores que estaban en el establo que hay cerca también, que también se encontraron restos de caballos. O sea, todavía son hipótesis, pero la verdad es que el hallazgo de las camas es increíble, además de madera. Con la madera, se ve cómo eran extensibles, se podían desplegar. Claro, y quedaron sepultadas como el resto de la ciudad de Pompeya. Pompeya todavía nos seguirá sorprendiendo algunos años más. Sí. Es impresionante. Y bueno, por otro lado nos vamos a Cáceres. Una noticia negativa. Sí, a la zona de las Villuercas. Muy bonita, por cierto. Uh-huh. La zona de las Villuercas, pues tenemos entre las localidades de Conquista de la Sierra y Garciaz, tenemos una ermita visigoda que se usa como establo actualmente. Ah, qué bien. O sea, la vemos aquí en un estado, bueno, bastante perjudicado. Sí, era una lista roja, mejor dicho, del patrimonio. Una ermita, aquí vemos que, bueno, reutilizaba algunas piedras de calidad de época romana, que bueno, tuvo algunos derrumbamientos y se reedificó en el siglo XVI, en épocas posteriores, pero bueno, actualmente pues está sin cuidar, ya lo vemos, y por ello se ha incluido en la lista roja del patrimonio, es decir, que corre un grave peligro y bueno, como decimos, se usa como establo actualmente y bueno, pues como la situación no cambie, seguramente se perderá. Pues una joya se puede deteriorar bastante. Sí. Y aquí queremos plantear la pregunta, ¿no? ¿Conocéis otros casos de esta ineficacia por parte de los responsables de cuidar el patrimonio? ¿Otros monumentos que estén desprotegidos? ¿O qué os parece también la reutilización de los edificios está bien, pero también hay que tener en cuenta que hay que cuidar la parte del pasado, ¿no? Claro. ¿Qué opináis al respecto? Hay que reutilizarlos, o en algunos casos se pueden reutilizar, pero tampoco vale cualquier cosa. Claro, hay medidas para conservarlo, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que hemos destacado esta semana. La verdad es que había muchas noticias de otro índole también, pero creemos que estas son las más significativas. Y nada, ya sabéis, podéis mandarnos vuestras noticias, podéis comentarnos, podéis decirnos lo que queráis, porque os leemos. Claro. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.